Entonces, función va a ser la correspondencia entre dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Para que esto sea función, lo que se debe cumplir es un requisito importante, que es este. Aquí lo voy a poner. Por ejemplo, al A le vas a llamar el conjunto de partida y al B le vas a llamar el conjunto de llegada. Entonces, para cualquier elemento del conjunto de partida, tiene que haber un solo elemento en el conjunto de llegada. O sea, por ejemplo, imaginen tu examen de álgebra, en la primera pregunta sacaste no sé, 2 puntos. En la tercera pregunta, no sé, en la pregunta 2 sacaste, no sé, que valga 4 puntos, etc. La pregunta 3 que valga, no sé, 6 puntos. Entonces, si te das cuenta, al primer elemento 1 le corresponde un único elemento 2. Al elemento 2 le corresponde un único elemento 4. Y al elemento 3 un único elemento 6. Esto sería una función, porque yo estoy diciendo que a cada primer elemento a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada. ¿Está bien? ¿Qué no sería una función? Por ejemplo, si yo hago esto. No sé, 2, 3, 4 y 5. Por acá pongo, no sé, corazón, cuadrado, triángulo y no sé. No sé, a ver, no sé. No sé. Un trébol, no lo sé. Una casa, un rectángulo, no sé. Los hago corresponder. Conjunto A, conjunto B. Quiero saber si esto va a ser una función o no. Le hago corresponder primero el 2 al corazón, el 3 a este cuadrado que está aquí, el 4 al triángulo que está aquí y el 5 también al triángulo. Quiero saber si eso es una función. ¿Sí? Entonces, lo que te dicen es a ti, a cada elemento del conjunto de partida le debe corresponder un único elemento en el conjunto de llegada. Tiene que ser único los elementos. Por ejemplo, a 4 le corresponde triángulo y a 5 también triángulo. Entonces no puede ser función esto. ¿Sí? Entonces, los conjuntos, las funciones son aquellos que corresponden a cada elemento, un único elemento en el conjunto de llegada. ¿Está bien? Entonces, eso vamos a usar. ¿Cómo va a funcionar esto si tengo pares ordenados? Por ejemplo, me dicen en la pregunta 1, si el conjunto f es una función o representa una función. Entonces, ¿qué es lo que yo debo tener? Esto de aquí. Voy a poner un ejemplo por aquí. Si me dicen que esto de aquí, 3,2, 3, A, no sé, 5,2, esto de aquí es una función. Entonces lo que yo estoy diciendo es que los primeros elementos, si estos son iguales, si se repiten, entonces los segundos tienen que ser iguales necesariamente. ¿Sí? Acá lo puse al revés. El segundo, vamos a borrar ya, aquí le puse al revés. Quise hacer esto, ¿no? A este 4 le corresponde este de aquí. Así, para que tenga sentido esto. A este 4 le corresponde este rectángulo de aquí. Entonces yo digo, a cada elemento del conjunto de partida debe llegarle un solo elemento en el conjunto de llegada. Si te das cuenta, acá llegó a triángulo y llegó al cuadrado, ¿no? Al rectángulo. Entonces eso vas a hacer. Esto es cuando tienes gráficos, pero normalmente vas a trabajar con estos. Entonces tú tendrías que decir, cuando estos primeros elementos son iguales, entonces quiere decir que para que sea función, los segundos elementos necesariamente tienen que ser iguales. ¿Está bien? Entonces, así lo vamos a trabajar. Vamos con nuestro primer ejercicio entonces. Voy a borrar esto y empezamos. Entonces, primero me voy a fijar. A ver, aquí aparece 3. Si en algún momento aparece 3, debo comparar los segundos elementos y deben ser iguales. Aquí aparece otro 3. Quiere decir que este 9 necesariamente tiene que ser igual a al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, eso vamos a poner el primer resultado por ser función. Entonces, 9 debe ser igual a al cuadrado. ¿Cuánto vale A, chicos? ¿Cuánto valdría? 9. A, el valor de A. ¿Cuánto valdría el valor de A? 9 es igual a al cuadrado. ¿Cuánto valdría el valor de A? 3. 3. ¿Solo 3? Una ecuación cuadrática, ¿cuántas raíces debe tener?
2 necesariamente. 3 positivo y menos 3. A debe ser menos 3. Perfecto. Si A es más y menos 3, entonces yo primero voy a verificar cuál de estos va a cumplir para que sea función. ¿Qué pasaría si A vale 3? Si A vale 3, este punto de aquí sería esto. 3,9. ¿Cierto? ¿Y cuánto sería este punto, chicos? Si A vale 3. 3,7. Esto sería una función si yo pongo así. Los primeros elementos son iguales y los segundos deberían ser iguales. Como no son iguales, entonces no puede ser 3. Por ende, ¿qué debería ser? Menos 3. ¿Sí? Te repito otra vez, ya te perdiste. Imaginemos, por aquí lo voy a poner, y voy a copiar esto, ¿ya? Para que te percates mejor. Imaginemos lo siguiente, a ver, voy a poner esto un poquito más abajo. Ya dije que el valor de A puede ser 3 o menos 3. Entonces yo voy a suponer que sea uno de esos valores. Esta es la función que me dieron. ¿Qué pasa si A es igual a 3? Entonces, si A vale 3, ¿cómo se escribiría esta función? Esta función se escribiría de la siguiente manera. 3,9, 3,7, 3,9, etcétera. Y los que vienen, ¿no? Pero esto es función. Si es función, si los primeros elementos son iguales, los segundos elementos tienen que ser iguales. Aquí estos dos son iguales, pero 9 no es igual con 7. Como no son iguales, esta f que estoy escribiendo de esta manera no sería función. Pero por dato a mí me están diciendo que esto es función. Entonces no puede ser el valor de A 3. Descarto, no puede ser 3. Entonces, ¿qué valor tendrá que ser? El siguiente valor. A tendrá que ser, por tanto, menos 3. Si quieres, probemos para que esto funcione. A ver. Tendría que ser escrito así, ¿no? Por aquí es 3,9, solo estoy empezando a copiar. Date cuenta que esto de aquí sigue estando aquí. Coma, es A menos 7, pero A dijimos que vale menos 3. Menos 3,7. El siguiente, 3,9. Sí, no hay más A donde reemplazar, así es que el siguiente que va ya a depender del B. Esto de aquí, si te das cuenta, si los primeros elementos son iguales, los segundos son iguales. Date cuenta que aquí aparece 3, 3, 9, 9. Los son iguales, ¿no? Así que esto sí va a ser función. Aquí hay menos 3,7. No aparece en ningún lado menos 3. Así es que esto sí sería función. Por tanto, recién yo puedo decir que el valor de A ahora sí vale 3, menos 3. No puede ser 3. ¿Sí? Espero que ya esa idea ya te esté quedando un poco clara ya. Ahora busquemos el valor de B. Entonces voy a seguir comparando yo. Por aquí aparece 5 y por aquí aparece 5. Estos dos son iguales. Para que sea función, los segundos elementos, esta lombriz con el siguiente, tienen que ser iguales. O sea, quiere decir que b cuadrado debe ser igual a 4 veces b menos 3. ¿Está bien? A eso debe ser igual. Listo. Entonces voy a poner esto, b cuadrado menos 4b más 3 igual a 0. Entonces esto lo puedes resolver por aspa simple. Por aspa simple, este sería b, 3, 1. Quiero negativo, entonces sería menos cada uno de ellos, creo. Entonces comprueba, por favor, que efectivamente sale eso. Entonces la factorización de esto nos está dando eso, ¿no? b menos 3 por b menos 1 igual a 0. Por tanto, b puede ser 3 o b será igual a 1. Uno de ellos tiene que ser otra vez. Entonces vamos a hacer la suposición otra vez. Supongamos que ese b sea igual a 3, por ejemplo. Supongamos que ese b igual a 3. Si ese b vale 3, ¿cómo será escrito nuestra función? Ojo, la dependencia ahora ya es del b ya. En el a ya quedó claro ya. ¿Cierto? Entonces voy a hacer solo el papel del b. Voy a obviar por un momento esto de aquí y voy a hacer en el b. Todo lo que está con b. Aquí aparece b menos 1. Si es posible lo escribo así, para que lo notes. Puntos suspensivos, los pares ordenados que faltan, y aquí aparece b menos 1, coma,
luego aparece 5, b cuadrado, coma, luego aparece 5,4b menos 3. Listo. Eso es lo que aparece. Voy a verificarlo. B, menos 1, 5, b cuadrado, 5,4b menos 3. Exacto. Entonces estoy diciendo que b valga 3. Si b vale 3, entonces yo empezaría a reemplazar en vez del b el valor de 3. Puntos suspensivos, los pares ordenados que faltan. Aquí sería 3, menos 1, y aquí sería 5,9, y por aquí sería 5, reemplaza por favor, en vez de b el 3, sería 4 por 3, 12. 12 menos 3, 9. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Ahora díganme ustedes, ¿esto sería una función, sí o no? Bueno, con el b, ¿no? Con el b, ¿sería una función? Creo que con el b sí sería una función, porque acá aparece 5, 9, 5, 9, no pasa nada. Este 3, solo faltaría comparar si aparece o no en el a. Fijemos, ¿no? 3, menos 1. Pues aquí yo tendría que agregar 3, menos 1. Si te das cuenta, aquí aparecía 3. 9, 3 menos 1 no podría ser una función. ¿Sí? Por esa razón. Entonces, con el papel del B está bien, pero cuando yo pongo aquí 3, menos 1 y en el A aparece 3,9, ¿no? Entonces no sería una función. Entonces el B también lo descarto. ¿Quién tendría que ser? El 1. Y lo escribo ahora sí todos, ¿no? Para que esto sea realmente una función. Voy a copiarlo para que te des cuenta esto de aquí. Voy a copiar todo esto y voy a reemplazar los valores, ¿ya? Un minuto. Listo. Ya está. Entonces empiezo a copiar todos los valores. Entonces dijimos que B no puede ser 3 y B sí puede ser 1. Por ende, ¿no? Entonces esa función quedaría así, ¿no? Sería 3,9 y reemplazo los valores. A era igual a ¿cuánto, chicos? A dijimos que tiene que ser menos 3 y no puede ser 3. Debe ser este menos 3,7, 3, A vale 3, 9, menos 3, perdón, menos 3 al cuadrado sería 9. B sería igual a 1. Entonces este sería 1, menos 1, este sería 5, 1 al cuadrado es 1. Y el siguiente sería 4 por 1, 4 menos 3 sería 1. ¿Sí? Si te percatas, cada primer elemento tiene un segundo elemento que son iguales. Aquí aparece lo mismo, estos 9 son iguales. Aquí aparece 5 en el primero y estos 1 son iguales. Y todos son distintos. ¿Cierto? Entonces ahora sí concluyo que A vale menos 3 y B vale igual a 1 para que sea función. No sé qué me preguntan. Me preguntan a mí lo siguiente. Represente la función, indique f, me dice. Hay que indicar f entonces. F debe ser eso de ahí, solo que al momento de escribirlo, obviamente si se repite, debo poner una sola vez. 3,9 menos 3,7, 1, menos 1 y 5,1. ¿Está bien? Aquí se repiten dos veces, lo pongo una sola vez. Con esto se repiten dos veces, se lo pongo una sola vez. Esta debe ser la función, entonces. Acuérdate, 3,9 menos 3,7, 1, menos 1, 5,1. 3,9 menos 3,7, 1, menos 1, 5,1. Sería la E, ¿no? ¿Cierto? Entonces, eso sería la E. Profesor, usted dice que se tienen que repetir tanto lo que es la parte, por ejemplo, del 3 y el 9, pero ¿qué pasa con menos 3 y 7 y 1 y menos 1? ¿No se deben repetir también eso? 3 y 7
y luego me dices 1 y menos 1. Sí, porque de las otras se repite Claro, 2 veces. sí, pero no es necesario que sea... Esa parte es la que no entiendo. Claro, claro, sí, sí, sí. Las otras se repiten, ¿cierto? Está bien. Se repiten, o sea, lo único que estamos diciendo es esto, a ver, para ponerlo como ejemplo. Si aquí aparece 3 y aquí aparece X, y aquí aparece otra vez, no sé, 5, 1, y aquí aparece 3,2, por ejemplo, entonces yo comparo. Yo quiero que esto sea función. Quiere decir que si los primeros elementos son iguales, los segundos tienen que ser iguales necesariamente. Entonces, este X necesariamente tiene que ser 2 para que sea función. Porque si este X no fuera 2, no va a ser una función. ¿Sí? Pero el 5, por ejemplo, 5,1, ya no depende de nadie, ¿no? O sea, no importa. Podría agregar más cosas aquí, más pares ordenados, pero no importa. Solo yo quiero saber si los primeros elementos se repiten, los segundos tienen que ser necesariamente iguales. Nada más eso quiero yo. Eso es lo único que estoy haciendo. Por ejemplo, si me sale a mí 1 menos 1, pues si se repite más 1 menos 1, no hay problema, porque a no ser esto estaría mal cuando aquí, por ejemplo, se repita esto, ¿no? Aparece 1, menos 2. Y no podría ser, porque aparece 1, aparece 1. O sea, los segundos elementos O aquí sea, si van a ser iguales, ambos tienen que ser iguales, no solamente uno. no solo uno, ambos son iguales. Pero si aparece una sola vez, no hay problema con él, ¿no? ¿Sí? Eso es una función. Esa idea se te tiene que quedar ya algo más claro, ¿no? Para los próximos ejercicios que vienen. Vamos a hacer el próximo ejercicio, a ver, vamos a ver cómo te va. Con esa misma idea, ¿ya? Para que yo quiero que quede claro esto de aquí. Podríamos hacer del nivel intermedio si se desea esto, ¿no? No sé cómo nos vaya. A ver, vamos a ver, ¿ya? Podemos hacer esto, ¿ya? Para que esto quede mejor. Listo. Y me pide hallar, voy a completar lo que me pide hallar. Me pide hallar, ¿esto es? Sí, me pide evaluar GDA, ¿no? Lo voy a escribir eso ya. AYGDA. Listo. Hay que leer el problema, que es lo que dice. Entonces, el problema lo que te dice es lo siguiente. Te dice, dado el conjunto A, que es menos 2, 2, 3, 4, y las funciones f que van de A en A y G, tales que f, ya me dije que es función, entonces, si te percatas, en esta f que está aquí, cada primer elemento tiene que ser correspondido por un único elemento en la segunda. Por ejemplo, si aquí aparece 2 y tú buscas en algún lado en el primer elemento 2, el segundo elemento tiene que ser 3, necesariamente, para que sea función. ¿Sí? Entonces, eso vamos a usar. Pero aquí hay algo más que vamos a usar nosotros. Por ejemplo, esto de aquí. 1, 2, 3. 1, 3, 4. Por ejemplo, uno más voy a poner 5, que él corresponde aquí al 1, el 2 corresponde al 3, el 3 corresponde al 4, y el 5 que se quede solo. Me preguntan, ¿esto es una función? Sí, esta es una función, porque los elementos de llegada pueden estar incluidos en el conjunto B. ¿Sí? ¿Qué es lo que no puede ser una función? Esto de aquí, 1, 2, 3. Por aquí, por ejemplo, 1, 2, 3. No sé, por aquí vamos a poner 4. Y no sé, borramos este. Este 1 que se corresponda con el 1, el 2 con el 2 y el 3 con el 3. Esto no va a ser una función, porque para que sea función, al menos todos los elementos de A tienen que partir y tienen que tener un elemento en la llegada. Sí, por ejemplo, este 4 no tiene ningún elemento donde ir. Entonces, esto de aquí va a dejar de ser función. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir es que las funciones cuando van del conjunto A otro conjunto A, estoy llevando todos los elementos de A, lo tengo que llevar a algún lado de este lado. ¿Sí? Solo que en el lado B, por ejemplo, podría ir a una parte nada más. A una parte de ese conjunto B puede, y no necesariamente va a todo, podría ir a una parte. Pero debo llevar necesariamente todos los elementos de A. ¿Está bien?
Entonces, eso de ahí tienes que tener cuidado con ellos. Ejemplo, observa por aquí, mira. Vamos a hallar el valor de A. Dice que el conjunto de partida es esto. El A es el conjunto de partida. Entonces, el conjunto de partida siempre está escrito así. Por ejemplo, si quiero ordenar esto de aquí en pares ordenados, sería así. 1,1. Siguiente, 2,3. Y así, ¿no? Para hacerlo mejor, quizá lo pongo así. 2, 1, 3. Y por aquí pongo el conjunto, no sé, 10, 20, 40. Entonces correspondo así en pares ordenados, ¿no? 2,10, 1,20, 3,40. Estos pares ordenados que te están dando a ti han venido de un conjunto, de un arreglo de esa manera. ¿Sí? Si te percatas, si me preguntan a mí quién es su dominio sería los primeros elementos. El 2, el 1 y el 3. ¿Quién sería el rango o el conjunto de llegada? Serían los segundos elementos. ¿Sí? Eso es lo que te quiere decir cuando la función va de A en A. O sea, su dominio es A y su rango va a ser el mismo A, va a llegar a lo mismo. ¿Sí? Solo que al momento de agarrar el dominio, tú tienes que agarrar todos los elementos de aquí. Entonces, esto dice que es función. Si es función, entonces todos estos elementos tienen que estar al inicio. Por ejemplo, aquí está 2, aquí está 3, voy tachando, 2 está, 3 está 4. ¿Quién es el único elemento que falta, chicos? Bueno, este taché, este no. Este falta, creo. El único elemento que falta sería menos 2. Entonces, ¿A cuánto vale? A vale menos 2. ¿Sí? A vale menos 2. Ojo, hemos dicho que A vale menos 2 ya. Solo sabiendo que los primeros elementos del dominio tienen que estar supuestamente en todos ellos involucrados. ¿Sí? Listo. Vamos a hacer nosotros lo siguiente, el siguiente paso. A ya vale menos 2. Ahora usemos la función g. Esta función f nos sirvió a nosotros para hallar el valor de a. Usemos la función g. La función g está así. G de x igual a m de x más n. Además te dan este dato. Si a f le reemplazo en 2, me tiene que dar g de 3. Si a f le reemplazo en 3, me tiene que dar g de 2. Aquí hay algo que vamos a recordar lo siguiente. Observo, voy a poner un par ordenado. 1,2, función. No sé, por acá pongo 3,5 y así. ¿Cómo puedo escribir esto de otra manera? De tal manera que yo pueda entender de qué se trata esto. Lo que estoy diciendo es esto, mira. Con conjuntos lo vamos a hacer primero y luego lo paso acá. Para que te percates que esto es sencillo, ¿ya? Voy a hacer el conjunto por aquí. Por aquí va a estar el conjunto A y el conjunto B. Y entre ellos va a haber una cierta función. Esa función va a tener esta regla de correspondencia que hemos hecho varias veces en funciones, que va a ser f de x igual a x más 1. ¿Sí? ¿Qué pasa si él vale 1, vale 2, vale 3? Quiero sus imágenes. Si vale 1, ¿cuánto corresponderá a 1, chicos? Reemplaza en ese x, en esta regla de correspondencia. ¿Cuánto corresponderá? ¿Cuánto será? 2, ¿no? ¿Sí? Esto será 2. Si reemplazo en 2, ¿cuánto me sale, chicos? 2 más 1 sería 3. Si reemplazo en 3, ¿cuánto me sale? 3 más 1. 4. ¿Cierto? Pero quiero que tengas especial cuidado en esto de aquí, mira. En realidad, este 2 es el f de haber reemplazado en 1. Este 3 salió en realidad de haber reemplazado f en 2. Este 4 salió en realidad de haber reemplazado f de 3. Si yo quiero escribir pares ordenados aquí como una función, lo escribiría así, mira. Primer elemento 1, el segundo elemento 2. Coma, primer elemento 2, el segundo elemento que se corresponde 3. Primer elemento 3, el segundo elemento 4. Así. Eso sería llevar de esta gráfica a esto de aquí. Pero ¿cómo también lo puedo escribir esto de la siguiente manera? Mira. 1, f de 1.
¿Sí o no? El siguiente, ¿cómo sería? 2, f de 2. Y el siguiente sería 3, f de 3. Si te pregunto a ti, chicos, ¿cuánto vale f de 1? ¿Cuánto será f de 1? 2. F de 2, ¿cuánto será? 3. F de 3, ¿cuánto será? 4. O sea, si yo te pregunto en esta función, por ejemplo, espero que me ayuden, ¿cuánto vale f de 4, chicos? ¿Cuánto vale f de 4? Menos 2. Menos 2. ¿Cuánto vale f de 3? 4. 4. ¿Se entiende a qué me refiero? Entonces, eso quiero que manejes. Este ejemplo que yo te di por aquí, vas a aplicar muchas veces en esas cosas, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer esto de aquí, mira, me vas a ayudar, ¿ya? Con esa idea, me vas a ayudar. ¿Me podrías decir cuánto vale entonces f de 2, chicos? 3. 3. F de 2 vale 3. ¿Para qué quieres f de 3, profesor? Porque aquí me está diciendo esto, mira. F de 2 es igual a g de menos 3. Y acá me habla de f de 3. F de 3, ¿cuánto vale? 4. 4. ¿Se entiende? Entonces, esto de aquí también, ¿cómo lo puedes tomar? Como un x, f de x. Así lo puedes tomar cada par ordenado. ¿Sí? Y esta idea que te estoy dando se aplica en varios ejercicios. ¿Sí? Lo vamos a aplicar luego para que te percates otra vez. Mira, observa. Listo, ahora sí, este dato ya lo tienes desde saber esto de aquí, ¿no? Desde haber reconocido estas cosas. Listo, ahora sí uso estos datos de aquí. Me dice que f de 2 es igual a g de 3. ¿Quién es g de 3? Esta función que está aquí, mira. Esta de aquí. F de 2 por dato, ya tenemos ya que vale 3. G de 3 reemplazo en todos los x que yo vea 3. Sería, por tanto, 3m más n. Hallemos ahora sí para el otro dato. F de 3 dice que vale g de 2. F de 3 por dato, ya hemos hallado que vale 4. En g de 2 reemplazo en esta función, en todos los x que yo vea, 2. 2m más n. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. La solución debe salir, obviamente que sí. 3m más n vale 3. 2m más n vale 4. ¿Qué puede ser con ellas? Lo podrías restar. Sistema de ecuaciones, si así lo deseas. 3m menos m quedaría m. N menos n es 0. 3 menos 4 menos 1. Ya tienes el valor de m. ¿Puedes hallar el valor de n? Claro, reemplaza en cualquier ecuación el valor de m para hallar el valor de n. ¿Cuánto vale n, chicos? 6. 6. ¿Sí? Reemplaza en cualquiera que tú quieras. O aquí o al otro lado. Sería 4 igual a 2m, 2 por menos 1, perdón, ¿no? M vale menos 1 más n. Menos 2 pasa sumando, n vale 6, comprobado. Ya está. ¿Para qué quiero estos valores? Porque a mí me piden hallar g de algo, me piden. A ver, ¿dónde estás? Me piden g de a. ¿Sí? Piden eso de ahí. Para eso quiero el valor de g, estos valores, ¿no? Porque el g estaba escrito así. El g de x era m por x más n. Pero nosotros ya tenemos los valores de m y n. Entonces esto sería menos x más 6. Piden g de a. ¿Y quién es a? El primer valor que sacamos al inicio, ¿te acuerdas? A vale menos 2. Entonces te están pidiendo en realidad g en menos 2. Reemplaza, por favor. ¿Cuánto sale g menos 2? Sería menos con menos 2 más 6. Respuesta, 8. Y esa debe ser tu respuesta. Vamos a ver si hay clave, ¿ya? Ahí está. 8. ¿Se entiende?
Hagamos otro con esa idea. No quiero que pierdas esa idea que estamos haciendo. Vamos a otro problema. A ver, vamos a ver por aquí. La pregunta número 6. Ya, con la misma idea que ya tienes hasta el momento, vamos a hacer este problema. Para no pasarme a otras estrategias o a otros problemas de otros tipos, ¿no? Listo. Entonces lo voy a pegar aquí y damos solución a esto. Entonces, esa idea que hicimos de regla de correspondencia te debe servir para esto. Listo. ¿Qué te dice? Sea F que va de S a R. S debe ser el conjunto de partida o su dominio, R debe ser el rango. Una función definida por esto de aquí, que pertenece al par ordenado R por R. Listo. Hay la regla de correspondencia de F, te dicen. ¿Cierto? La regla de correspondencia es esto, no olvides. Y es igual a F de X. ¿Cierto? Listo. Hace un momento te enseñé esto. Te dije, si este es X, esto de aquí es F de X. ¿Cierto? ¿Te acuerdas que hicimos esto? Pusimos así, ¿no? 1 y este era F de 1. Entonces, eso quiero que tengas en cuenta aquí. Me dan que esto es una función. Este debe hacer para ti el papel de X. ¿Y este el papel de quién tiene que hacer? De F de X. ¿Sí? Entonces, 2t más 1 debe hacer el papel de X. Y 4t al cuadrado menos 2t más 1 tiene que hacer el papel del quién? Del F de X. ¿Se entiende, chicos? Eso es lo que tú tienes que hacer. Perdón, papel del F de X, ¿no? Sí. Lo voy a escribir así, ¿eh? Para que se note mejor. No vas a decirme que no se ve o no se nota. Voy a decirlo así, mira. Si quiero escribir esta función sería así en realidad. Esto de aquí sería 2t más 1, punto y coma. Y la siguiente que aparece debe ser el f reemplazado en este valor. Yo lo estaba llamando x. Debe ser f de 2t más 1. Así. Toda esta función debería aparecer así, si quiero yo. Puedo escribirlo así. ¿Está bien? Porque siempre hemos escrito esto, mira. X, f de x. ¿Se entiende? Entonces, eso hemos escrito siempre. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Primero me voy a fijar, a ver, en esto. Yo sé que este es f de 2t más 1 y debe ser igual a esto. Entonces, lo escribo primero esto. F de 2t más 1 es igual a 4t al cuadrado menos 2t más 1. Listo. Una vez que está escrito así, tú ya puedes darle la forma, la regla de correspondencia. Entonces me piden la regla de correspondencia, si te fijas las claves están en función de x. Entonces lo único que vamos a hacer va a ser despejar el valor de t. A todo lo que está dentro del paréntesis le vas a llamar x. 2t más 1 le voy a llamar x. Despeja el valor de t, t sería x menos 1 sobre 2. Reemplazo por aquí, f de, a todo esto le he llamado x, ojo. X. Igual, ahora sí, en todos los t que tú veas, ¿cuánto vas a reemplazar? X menos 1 entre 2. X menos 1 sobre 2 al cuadrado. Menos 2 por x menos 1 sobre 2. Más 1. Por aquí sería x menos 1 al cuadrado sobre 4. Menos, bueno, este 2 con este 2 se eliminan. X menos 1 más 1. 4 con 4 se eliminan. Desarrolla eso de ahí, sería x al cuadrado menos 2x más 1. Ingresa el signo menos, sería menos x más 1 y más 1. Ahora sí, creo que ya te sale tu función. Por tanto, f de x sería igual a esto. X al cuadrado menos 3x más 1 más 1 más 1 sería 3. Esta sería la regla de correspondencia que a ti te están pidiendo. ¿Sí? Comparemos, sale x al cuadrado menos 3x más 3. X al cuadrado menos 3x más 3. Creo que sería la clave. ¿Sí? Entonces, para eso te sirven esos pequeños ejemplitos que yo te di, ¿no? Para que tú te percates que esto de aquí es la imagen del otro. ¿Está bien?
Profesor, ¿y por qué no lo ha incluido lo que era 4 tal cuadrado? Sí lo ha incluido, ¿no? De ¿Cuál? lo que está en el ejercicio. Claro, sí, sí, sí lo he incluido. Sí, sí lo he incluido. Sí lo hemos incluido. Está todo, ¿no? Entonces, de esa manera tienes que darle solución. Vamos a hacer otro ejercicio, ya antes que se me acabe el tiempo. A ver, el ejercicio número 2, ¿ya? Qué bonitos ejercicios para desarrollar, ¿no? Estos ejercicios ya, como les digo, ya tienen nivel de la academia, ¿no? Entonces ya tienen algo de complejidad y eso lleva a lo bonito de hacerte pensar un poco más, ¿no? No son los problemas, como los problemas de cuarto, así que son operativos, ¿no? Esos ya te hacen pensar un poquito. ¿Ya? Vamos con este ejercicio, ¿ya? Dice, se sabe que f es una función tal que f de x es igual a 2x menos 1, bueno, tiene una regla de correspondencia. En esto de aquí, lo que yo debo aclarar es esto. Esta es una función y lo que tiene detrás de aquí, este es su dominio. Dominio. Lo que tiene aquí es también dominio. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo yo voy a usar este dominio? Cuando a mí me pidan, por ejemplo, quiero que hay es f de 4, por ejemplo. ¿En cuál de ellos voy a reemplazar, profesor? Donde aparezca el x de algo a algo. Por ejemplo, 4 no puede estar de 0 a 3, por tanto tiene que estar de 3 a 10. Entonces tendré que usar esta regla de correspondencia. Si me piden a mí, por ejemplo, f de 1, no puedo usar esta segunda, porque esta segunda solo está de 3 a 10. Tendré que usar la primera, que sería 2x menos 1. Para eso me sirve. ¿Está bien? Entonces, como ejemplo, voy a hallar por aquí. ¿Cuánto sería f de 4 si me piden? Busco uno de ellos, estaría en el segundo. Por tanto, como solo aparece 2, entonces f de 4 sería 2. En el siguiente, quiero hallar f de 1. ¿Dónde voy a reemplazar? En el primero, porque en el primero aparece que el x está de 0 a 3. Entonces reemplazaría, si quiero 1, en esta regla de aquí. Sería 2 por 1 menos 1. Por tanto, eso sería 1. ¿Sí? Para eso sirve esto. Así lo vamos a trabajar nosotros. Me dice, además, f de m cuadrado entre 2 menos f de 2m más 5 es igual a f de 1, donde ese m está de menos 1 a 2. Me pide calcule f de m. Ya, vamos a hacerlo con cuidado. Observa por aquí, mira. Primero yo voy a tratar de hacer esto, mira, observa. Voy a usar esta regla, esta de aquí. El m está el m está de menos 1 a 2. Si el m está de menos 1 a 2, quiero saber dónde está esto de aquí. ¿Con quién lo voy a usar? Porque me está diciendo reemplaza en algún m, pero debo saber en cuál de ellos voy a reemplazar. Entonces primero me voy a percatar exactamente entre qué números está m cuadrado entre 2. Entonces digo esto, como menos 1 es menor a m, menor o igual a 2, voy a formar este m cuadrado entre 2. Elevo al cuadrado, cuando tú elevas al cuadrado, eso sería 0, menor o igual m al cuadrado, menor o igual a 4. ¿Cierto? Ya sabemos por desigualdades. Tiene que salir el máximo valor a este lado de uno de los extremos, cuando estás en un negativo y un positivo. En ecuaciones lo hemos visto. Divido entre 2, 0 menor o igual a m al cuadrado entre 2 menor o igual a 2. Listo. Entonces, m al cuadrado entre 2, ¿entre qué valores está? Entre 0 y 2. Entonces, tú buscas, ¿dónde lo voy a reemplazar? En el primero, a esto le llamamos 1, o en el segundo, a esto llamémoslo de 2. ¿Dónde reemplazaría eso? ¿En 1 o en 2? En 1, ¿no? Porque en 1 dice 0 a 3 y este m cuadrado está de 0 a 2. Por tanto, está incluido en el primero. Entonces, f de m entre 2 reemplazaría en 2x menos 1. Entonces debe ser 2 por m al cuadrado entre 2 menos 1. ¿Cuánto va a salir por aquí? Si te percatas por aquí, va a salir m cuadrado menos 1, ¿no? ¿Cierto? Va a salir m al cuadrado menos 1. Quiero también hallar esto de aquí,
pero otra vez necesito saber entre qué valores está 2m más 5. Entonces, parto de lo mismo. Como el m sigue estando aquí, sería menos 1, menor a m, menor o igual a 2. Multiplico por 2, menos 2 menor a 2m, menor o igual a 4. Sumo 5, por aquí sería 3, menor que 2m más 5, menor o igual más 5 sería 9. ¿Dónde está incluido este valor? Ahora sí. ¿Cuál lo voy a usar? ¿El primero o el segundo? Creo que el segundo. En el segundo es 3 a 10 y acá es 3 a 9. Entonces en el segundo está incluido. Por tanto, voy a hallar f de 2m más 5. Entonces reemplazo en esta regla de aquí, pero aquí aparece solo 2. No hay dónde reemplazar, por tanto eso sería 2. F de 1, ¿dónde lo reemplazo para f de 1? Ahí sí, ya es de frente ya. Me está diciendo un x igual a 1 ya. Sería en el primero, porque en el primero está de 0 a 3. O sea, estoy tomando valores 0, 1, 2, 3. Si quiero los enteros, ¿no? Entonces lo usaría el primero. Entonces, f de 1 sería reemplazar a 2 por 2 por 1 menos 1. 2 por 1 menos 1. Y eso es 1. ¿Qué te piden al final? Te piden sumarlo. ¿Cuánto vale este valor de aquí? Este valor de aquí es igual m al cuadrado menos 1. M al cuadrado menos 1. Menos este valor de aquí salió 2. Igual, este valor de aquí salió 1. Esto es lo que nos piden ahora sí. De aquí vamos a hallar el valor de m. ¿Sí? De ahí vamos a hallar el valor de m. Lo voy a poner un poquito más abajo. Al sumar eso de ahí, está saliendo m cuadrado menos... salió m cuadrado menos 3 igual a 1, ¿no? Menos 3 igual a 1. Por tanto, m al cuadrado es igual a 4. Y ya tienes los valores de m. M valdría menos 2 y m valdría 2, perdón. ¿Cierto? Uno de ellos tendrá que ser entonces. Ahora yo voy a escoger cuál sería entonces. M puede ser menos 2 o m es 2. ¿Dónde me voy a fijar? Aquí, miren, fíjate. M está de menos 1 a 2. Por tanto, ¿cuánto vale m? M no puede ser menos 2. Por tanto, ¿cuánto será m? 2. Como m ya vale 2, yo ya puedo resolver ahora sí todo lo que me pide. Me pide f de m. Piden f de m, pero m ya vale 2. Se me piden f de 2. Si me piden f de 2, ¿dónde voy a reemplazar? Me fijo otra vez. En el primero está de 0 a 3 y en el segundo de 3 a 10. En el primero tendría que reemplazarle 2x menos 1. Esto sería 2 por 2 menos 1. Respuesta, 3. Y se acabó. Entonces su respuesta sería, bueno, acá aparece A, B, C, D. Bueno, los siguientes que aparecen son 3, ¿no? La D. ¿Se entiende? Bonito, ¿no? Interesante los problemas. Profesor, ese m al cuadrado menos 3 igual a 1, ¿de dónde lo sacó? Ah, hemos sumado estos valores. Hemos sumado esto de aquí que salió m al cuadrado menos 1. Este valor de aquí salió menos 2 y el f de 1 salió 1. Si sumas, pasas a sumar el 3, hacen 4, ¿no? Y justo lo puse por acá yo. Es como si hubiese sumado todo esto de aquí. Sale 4. De ahí salen los dos valores, ¿no? Listo. A ver, no sé. Quisiera hacer un problema más, pero parece que no va a alcanzar tiempo, ¿no? ¿Tienes clase luego? ¿Tienes clase luego, chicos? Para hacer un ejercicio más. Después toca lo que vino a hacer con el profesor Unive. Ah, ya. Si no te voy a quitar tiempo. Entonces, de esa manera vamos a trabajar nosotros las funciones, ¿sí? Entonces, te voy a dejar una pequeña tarea que es parecida a lo que estamos haciendo para que tú puedas trabajar, ¿ya? La próxima voy a, seguro, hacer un poco más de esto. Profesor, en la 2 es lo que me he mareado un poco. Ah, en la 2. Solamente es la parte que le entendiera lo que estaba comparando y incluyendo lo que era la primera o la segunda, esa parte sí.
Ah, ya, te lo aclaro por aquí, ¿ya? Pero el resto ya me maría un poco. Vamos a ver. A ver, vamos a verlo por acá. A ver. Voy a comprar por acá. Observa, ¿ya? Esta función lo puedes escribir así si así lo deseas. Voy a escribir x menos 1, pero x menos 1 voy a tomar siempre y cuando esos x estén mayores a 0, mayores iguales a 0, pero menores a 3. Voy a tomar 2 cuando esos x siempre sean mayores iguales a 3, pero menores iguales a 10. Por ejemplo, si yo te pido valores así, f de 1, eso sería facilito, ¿no? Entonces yo solo veo dónde está el 1, ¿está aquí o está aquí? Entonces, 1 no puede estar de 3 a 10, pues entonces 1 tendrá que estar de 0 a 3. Entonces usarías esta regla de aquí. Sería reemplazar esto, ¿no? 2 por 1 menos 1. Si sumas, eso sale 1. Eso es, ¿no? Ahora, con los m's lo que me están diciendo es esto, ¿no? Para todos estos valores me están fijando esto de aquí. Eso de ahí. Entonces, yo no puedo reemplazar directamente f, por ejemplo, de m al cuadrado entre 2. No puedo reemplazar en el primero o en el segundo, porque no sé dónde está, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, yo reemplacé 1 sabiendo que realmente está en esta de aquí, ¿no? Entonces, por eso que yo necesito primero saber dónde está ese m al cuadrado entre 2. Entonces, para saber dónde está, lo que yo voy a hacer primero es usar esto de aquí. Entonces, yo digo, menos 1 es menor que m y menor o igual a 2. Voy a formar esto que está aquí, todo esto que está aquí. Elevo al cuadrado, 0 menor o igual m cuadrado menor o igual que 4, lo divides entre 2 y quedaría m al cuadrado entre 2 menor o igual a 2. Entonces quiero saber ahora sí, este m cuadrado ahora sí ya sé que está entre 0 y 2. Entonces, ¿cuál voy a usar? ¿Cuál de ellas? Tendré que usar esta. Entonces, ¿dónde voy a reemplazar para hallar el f de m al cuadrado entre 2? En la primera, en esta de aquí. Reemplazas ahí, tu x va a tomar el papel de m cuadrado entre 2, entonces en todos los x que tú veas reemplazarías eso. Sería 2 por m al cuadrado entre 2 menos 1. ¿Cuánto sale eso? M al cuadrado menos 1. Pero aquí me dice que vamos a restar encima, mira. Borro esto y me dice que voy a restar la siguiente función. La siguiente función que voy a hallar va a ser f de 2m más 5. Entonces, pero no puedo saber dónde está eso de ahí, así que necesito primero saber exactamente dónde voy a reemplazarlo, ¿no? Entonces, sigo con esto, porque el m me lo ha dado de esta manera. Formo eso de ahí, 2m más 5, multiplico por 2, menos 2 menor que 2m, menor o igual a, por acá es 2, 4, ¿no? Sumo 5, si sumas 5, por aquí te queda 3, menor que 2m más 5, menor o igual a 9. Ahora sí, 2m más 5 está de 3 a 9. ¿Dónde lo vas a reemplazar? Obviamente lo tendrás que reemplazar aquí, porque en el primero solo está de 0 a 3. El segundo está de 3 a 10, está incluido ahí. Entonces, ¿en qué función vas a reemplazar este que te pida, no? F de algo en esta de aquí. Como solo es 2, entonces simplemente va a salir 2 para cualquier valor. Entonces, el F de 2m más 5, ¿cuánto va a salir? 2. Porque no hay ningún x donde reemplazar, ¿no? No hay ningún x. Sale 2. Listo. Y aquí te están diciendo que estas cosas se restan y se igualan a este lado. Entonces yo resto estos, ¿no? Sería m al cuadrado, resultados, menos 1 menos el 2 igual a f de 1. Pero f de 1 también lo hemos sacado. ¿Cuánto vale? 1. Por tanto, m al cuadrado debe ser igual a 4. Por tanto, m es igual a 2 o m es igual a menos 2. Entonces, uno de ellos tiene que ser, y otra vez me fijo. Entonces, ¿cuál será? No puede ser menos 2 porque el m está de menos 1 a 2. Por tanto, tendrá que ser solo 2. ¿Qué te piden hallar a ti? F de m. Pero m es igual a 2. O sea, te piden f de 2. Otra vez me fijo. 2, ¿dónde estará? Estará en esta de aquí o en esta de aquí. Obviamente está en la primera, ¿no? Entonces reemplazarías ahí 2 por 2 menos 1.
2 por 2, 4 menos 1 sería 3. Y esta sería tu respuesta. ¿Sí? Ahora sí, ¿algo más o menos? ¿Quedó claro, Mariana? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, ahora sí, profesor. Perfecto.